años, miles de chilenos se acercan a los bancos para pedir un crédito de consumo. Sin embargo, pocos están en conocimiento de los documentos que deben firmar y mucho menos qué pasaría si por diversos motivos no pueden cancelar su deuda y deben normalizar su situación. Este fue el caso de la señora Nelly, que en el año 2007 pidió un crédito al Banco Estado por 855.954 pesos. Yo pedí un préstamo al Banco Estado en el 2007. Estuve pagando este préstamo hasta octubre del 2008, fecha en que se enfermó mi mamá, y por lo tanto dejé de trabajar y no pude pagar mis deudas que tenía en ese minuto. Después que resolví el problema de mi mamá, incluyendo su fallecimiento, yo me vino una depresión y estuve un poco enferma. Pero ya en mayo del 2009 me acerqué al banco para tratar de resolver la situación que tenía de deuda. En el lugar, un ejecutivo le señaló los requisitos que necesitaba, pero agregó al listado uno que más tarde le traería serios problemas. Me mandaron a la oficina central, al departamento de normalización. Y allá llegué, éramos atendidos por orden de llegada, daban un número y me tocó el ejecutivo don Mauricio Vivar Melgarejo. Él me pidió algunos requisitos para hacer una normalización o regularización de la deuda, entre los que estaba algunos documentos y un abono de 150.000 pesos. Después que tenía pagado los 150.000 pesos, él me mandó a la oficina del abogado porque tenía que llevar un papel que me tenían que entregar en la oficina y que era requisito también para hacer la renegociación de la deuda. Fui ahí en el mismo edificio a la notaría, que tengo la boleta acá, y firmé el papel y se lo llevé posteriormente a don Mauricio Vivar. Yo leí este documento y lo encontré un poco como que no lo encontraba como para favorecerme un poco en el caso de hacer una renegociación con el banco, pero como era requisito fundamental para renegociar, lo llevé. Y don Mauricio Vivar tiene una copia de esto. También había un seguro por este crédito. Se hizo la solicitud al banco, a la aseguradora, y aquí está, y el seguro pagó también unas cuotas por ese crédito. El documento adicional que le hicieron firmar ante notario era un escrito de renuncia anticipada a sus derechos, el cual infringe lo expresado en el artículo 4 de nuestra Ley de Protección al Consumidor. En esta segunda demanda, el monto por el cual el banco me está demandando es 504.776 pesos, que es el mismo monto de la primera demanda. No sé el efecto que tiene para mí el escrito que firmé ante notario, porque no me lo clarificaron ni en la oficina del abogado del banco, ni don Mauricio Vivar tampoco, porque según él, la parte legal, él no entendía nada. Finalmente, a la señora Nelly no solo no le han reconocido los 150.000 pesos pagados en caja y el abono de 138.548 pesos pagados por la empresa aseguradora, sino que además le hicieron renunciar a sus derechos, cosa que hoy la tienen a punto de ser embargada. Este es el comprobante del abono que yo pagué en la caja del banco. Este es el comprobante del pago que hizo el seguro al banco. Y este es el escrito que me hicieron firmar en la oficina del abogado del banco. ¿Qué puede hacer ella hoy? Nos lo explica nuestra abogada en Bienvenidos. Y está nuestra abogada, Claudia, bienvenida. ¿Cómo es posible que le pidan a la señora Nelly como requisito, y ya lo hizo, el que renuncie a todos sus derechos? Sí, efectivamente la situación que se encontraba la señora Nelly era, había dejado de pagar algunas cuotas, habían cuotas impagas. Cuando ella se acerca de nuevo al banco para establecer la regularización de su deuda, se le señala inmediatamente que tiene que normalizar. No se le indica que efectivamente las cuotas vencidas impagas pueden ser pagadas directamente en el banco, obviamente que calculando los intereses moratorios y los gastos de cobranza en el caso que la deuda haya sido impagada por más de 15 días.
En esta situación, entonces, se le da un listado a la señora Nelly de una serie de requisitos, documentos que ella tenía que acompañar. Pero vamos al punto sobre la renuncia a los derechos. ¿Es legal que en este caso, el Banco Estado, cualquier banco, cualquier casa comercial, a uno le pida como requisito renunciar a sus derechos como consumidor? No, no es legal, y básicamente se entiende que no es legal porque las relaciones de los consumidores con los bancos e instituciones financieras se regulan específicamente por la Ley de Protección al Consumidor y no se regulan por las normas ni leyes que regulen a los bancos. Para este efecto, entonces, la Ley de Protección al Consumidor es una ley proteccionista que se va a colocar en la posición del consumidor para efectos de establecer un equilibrio entre las partes, bancos e instituciones financieras con los consumidores. Porque claramente existe una suerte de desequilibrio, entendiendo que el banco o institución financiera tiene mucha información y además no tiene el consumidor un poder de negociación. Claro. Entonces, frente a esta situación, el artículo 4 de la Ley de Protección al Consumidor señala claramente de que los derechos de los consumidores no pueden ser renunciados en forma anticipada. En deducción, entonces, podríamos llegar a la conclusión evidente de que este escrito, en el cual ella renuncia a todos sus derechos para defenderse en juicio incluso, es absolutamente ilegal. Ilegal. O sea, Ilegal. para que uno aprenda, esto es ilegal. Ilegal. No ilegal. Ilegal. ¿Y qué documentos deben pedir? O sea, ¿cuáles son los documentos en regla que se deben pedir cuando uno quiere regularizar su situación? Exacto. Cuando uno quiere regularizar una situación, importante primero determinar en qué situación yo voy a regularizar una situación. Muchas veces, por ejemplo, a nosotros nos puede dar un crédito, como el caso de la señora Nelly, eran 24 cuotas de 33.000 pesos. ¿Ya? Puede ser que a la cuota número 12, que yo he pagado muy bien, realmente pierdo el trabajo o tengo un problema familiar o caigo en depresión, como la señora Nelly. En ese caso, obviamente no puedo pagar y me encuentro en la situación de que tengo que ir al banco a pedir un nuevo plazo o que se me reduzcan las cuotas, ¿verdad? Esa situación es una regularización o repactación, ¿ya? Y en ese caso, el banco considera que es un nuevo crédito, porque es una nueva deuda. ¿Qué pasa con el anterior entonces? El anterior muere, se extingue y nace esta nueva deuda. ¿Ah? Que las consecuencias son bien importantes, perdona, antes de contestar los documentos, porque no puede seguir la señora Endicom o la señora Nelly, no podría seguir Endicom por la deuda anterior. O sea, tienen que sacarla de Endicom por la deuda anterior. Inmediatamente, automáticamente. Esas cosas uno no las sabe. Exacto. Cuando la señora no la Nelly o muchas Nelly van a Sí, regularizar, uno siente que le están haciendo un favor en el banco. ¿Y no? No, para nada, no es un favor es un negocio donde claro, ellos porque ganan le también. están Así entregando un nuevo crédito, cosa que le conviene a ella en ese momento, pero también le conviene al banco. Le conviene absolutamente al banco. O sea, es más, se dice algunas veces que les conviene más que la gente caiga en morosidad para poder nuevamente regularizar o repactar las deudas. En este caso, entonces, la consecuencia de la repactación o normalización, como podemos señalar que se llama en este caso en el Banco Estado, va a generar entonces que la persona debe ser eliminada de ICOM automáticamente y además se suspenden todos los efectos de cobranza, ya sea extrajudicial y judicial. Porque muchas veces ocurre que, independiente de la repactación, a la señora la siguen llamando al trabajo en horarios absolutamente extraños o a su casa o a la casa de su madre, generando todo esto un efecto y un daño psicológico en las familias chilenas. Ahora, ella pagó 150.000 pesos en este proceso y si no entendí mal, eso no se lo estaban contando como un pago, no se lo descontaron de la deuda finalmente. Así es, la situación es bastante desastrosa. Porque ella, cuando va a tratar de ponerse al día en su cuota impaga, que finalmente ese era el sentido, no era repactar ni regularizar, porque la señora Nelly con las cuotas de 33.000 pesos estaba bien, estaba acorde a su capacidad económica de ese minuto. Ellos se les indica que no, que la solución y la vía de solución era la normalización. Perdón que la interrumpa, pero tenemos el llamado, se comunicó con nosotros del Banco Estado, tenemos al abogado de la Fiscalía. Marcelo Davico está con nosotros al teléfono. Marcelo, bienvenido. Marcelo, ¿nos escuchas? Hola. Se cruzó un patito, pero inmediatamente vamos a... Sí, bueno, pero en la medida que lo tengamos, también quieren entregar su versión. punto. Claro. ¿Qué debe hacer entonces una persona, qué debe hacer señora Nelly o las otras mujeres o hombres que se encuentran en una situación parecida a la de la señora Nelly, abogada? Bueno, en la situación de que tengan solamente deudas vencidas o impagas, ¿verdad? No que necesiten repactar. En esa situación es importante que vayan al banco. Hay norma expresa que se señala que independiente que haya una cobranza extrajudicial por empresas externas de cobranza, puede ir al banco, pedir comprobantes de pago en el cual se da cuenta, como señalaba, intereses moratorios y gastos de cobranza y pagar directamente. Importantísimo es guardar los comprobantes. Pero en Chile es legal que se externalicen el cobro de esas deudas. Exacto, eso es legal. Eso es legal, claro, que hayan empresas que están ligadas y que Abogada, perdone que le interrumpa, ahora sí que está el abogado de la Fiscalía del Banco, Marcelo Davico. Marcelo, bienvenido.
Hola, buenos días. Hola. Un gusto saludarte. Igualmente, lo escuchamos entonces. Mire, yo escuché con atención una de las opiniones de mi querida colega y no las comparto. Hay varias situaciones que me gustaría aclarar para que el tema lo podamos de alguna forma circunscribir a la situación real que vio o que está viendo la señora Nelly. Ya. En primer lugar, en el caso de la señora Nelly, tal como ella señala, por problemas familiares o personales, ella no pudo cumplir con su obligación en su oportunidad, y cuando se acerca al banco para tratar de normalizar su situación, esta deuda ya se encontraba judicializada, es decir, ya había estado en proceso de cobro judicial de la deuda. Las personas cuando están en esta situación de judicialización tienen distintas alternativas para solucionar. La primera obviamente es pagar toda la deuda y en el otro extremo no pagar nada, ¿no es cierto? Pero hay una serie de situaciones intermedias, como bien decía, que pueden ser repactaciones, reprogramaciones, pero también hay otra serie de situaciones de personas que no tienen la capacidad para acceder a estas soluciones, y lo que se ha ofrecido y se ofrece por el banco son otorgar facilidades de pago a requerimiento del deudor en este caso. Pero ¿lo puedo interrumpir, abogado? Sí. ¿Qué pasa con el tema que a la señora Nelly, ella dice que le hicieron renunciar a sus derechos? Claro. A ver, entonces, por eso, lo que y eso dice la abogada que es ilegal. Está en una situación de cobranza judicial, no está en una situación de prejudicial, está en una situación de que ya se encuentra entregada a cobro judicial la deuda. Por lo tanto, el banco, para poder acceder a facilidades de pago, obviamente la situación judicial se tenía que consolidar a través de la notificación de la demanda y eventualmente la renuncia al plazo para oponer excepciones. Abogado, pero ¿por qué tiene que renunciar a sus derechos? Eso es lo que uno no entiende. Para oponer excepciones. Disculpa que espérese un poquito. No escucho bien. Abogado, esperen un poquito, porque usted mientras hablaba y explicaba el tema de por qué tenía que renunciar a los derechos, lo que hacía referencia a Polo, nuestra abogada decía no con su cabeza, y explíquenos, y usted enfréntese también al abogado del banco. Sí, perfecto. Hola. Hola. A ver. Sí, hola colega. Sí, bueno. Hable fuerte, por favor, abogada. Perdona. Para que lo escuche el abogado. Hola. Sí. Son pencas los teléfonos. Dile nomás. Bueno, estamos en la situación de que obviamente usted hace la distinción entre si es extrajudicial o judicial. Independiente de que se haya tratado de una situación judicial, es decir, había una demanda que entiendo que hubiera estado notificada para finalmente generar el emplazamiento de la señora Nelly. Tenemos claro de que el escrito que ella firmó es bastante más amplio que para efectos de notificaciones. Entiendo yo que hablaba de renuncias de ciertos derechos, de acciones, de renuncias anticipadas. Eso a mí, de todas maneras, me parece que una persona no se puede quedar sin defensa, y menos dentro de un juicio. Ella yo creo que tiene el derecho legítimo, como todo ciudadano chileno, de defenderse, independiente que la situación se encuentre en una etapa extrajudicial o judicial. Gracias, abogado. Lo escuchamos, abogado. El sentido de la renuncia y por lo demás, así los tribunales no van a pasar por encima de la ley, lo dice expresamente, requería de pago, y se la tiene que renunciar en los términos señalados. Quiere decir que aquí lo que ha renunciado en definitiva es al plazo, como usted bien sabe, colega, al plazo para oponer excepciones, que es muy corto, son 4 o 8 días. Y esto responde a una lógica muy elemental. Si yo como banco o como acreedor tengo la facultad o el derecho a cobrar íntegramente la deuda en la forma que está planteada, también, si voy a renovar la confianza en el deudor porque hay voluntad de pago, porque hay una situación extraordinaria y no estamos en la situación frente del deudor que ha dejado pagar porque no ha querido, sino que por una situación a lo mejor muy lamentable. Si estamos en esa renovación de confianza, yo lo primero que tengo como acreedor también exigir es que esa deuda sea de alguna forma reconocida, aceptada. Y el sentido de renunciar a las excepciones, al paso a poner excepciones, es solamente por eso, para que podamos justamente otorgar las facilidades de pago y evitar las penosas repercusiones o efectos que producen. Ya nos quedó claro, Marcelo. Ya nos quedó claro. Marcelo, usted ha visto toda la nota. ¿Usted encuentra bien lo que Banco Estado está haciendo con la señora Nelly? En el caso de la señora Nelly, ella se le dio la posibilidad de... La pregunta es corta, Marcelo. La pregunta es corta. ¿Usted cree que está bien? La pregunta es corta. ¿Sí o no? ¿Usted cree que está bien? Respóndame sí o no nomás, porque los argumentos pueden ser miles, porque no estamos hablando aquí de lo que es legal, sino lo que está bien o lo que está mal. ¿Está bien? ¿Usted cree que está bien? Todo de forma ilegal y todo es el marco de la ley. Y por lo demás, la renuncia a poner excepciones. Me imagino que Banco Estado... Perdón, Marcelo. Marcelo, perdón, escúcheme.
me imagino que Banco Estado actúa dentro de la ley, porque si no fuera así estaríamos realmente todos locos, digamos, pero es Banco Estado, digamos. Entonces, partiendo de la base que Banco Estado funciona muy bien dentro de la ley, usted vio la nota, todo, ¿usted cree que está bien lo que le está pasando a la señora Nelly? La señora Nelly, para poder acceder al convenio o facilidades de pago... La pregunta es muy fácil, abogado. Es muy fácil. El banco está en forma correcta y a mi juicio el banco está en forma correcta y no ha exigido ninguna disposición legal y es lo correcto. Y por lo demás es un beneficio que va en directa interés de ella. Abogado, o sea, está bien. ¿Usted cree que está bien? La forma que ella habría podido de alguna forma acceder, porque ya que no podía pagar la deuda, no podía reprogramar, era a sufrir un convenio pago para justamente ponerse al día. Abogado, ella conserva todos los otros derechos para eventualmente accionar contra el banco si se siente lesionada. Pero respecto al juicio, lo único que se ha consolidado con este escrito es que no va a poder poner excepciones. Si eventualmente el convenio del banco no lo ha cumplido o ella crea en lo cumplido... El programa de la jueza de al lado. El programa de la jueza de Chilevisión en el 11. No, abogado, le queremos agradecer el contacto. Marcelo Davico, abogado de la Fiscalía del Banco, muy amable. Gracias por contestar nuestro llamado. Decir que acá nuestra abogada Claudia Candiani revisó todos los antecedentes de Nelly. Por último, han llegado muchísimas preguntas y comentarios a través de Twitter y acá hay una que quiero, a lo mejor le puede servir a muchas personas. Eso. ¿Qué pasa si una deuda tiene como prenda un bien? Al repactar la deuda, ¿se libera el bien? Así es. Si la deuda original era la que tenía prendado el bien, efectivamente tendría que dejarse sin efecto dicha prenda al momento de hacer la repactación, y si en esa repactación no se ha establecido nuevamente la prenda de ese bien o de otro. ¿Puedo decir algo? Sí, pues. Mira, el tema en este país, muchas cosas, no es si es legal o no es legal. El tema es si es correcto o no es correcto. Porque legalmente se pueden hacer muchas cosas. Y hay muchas instituciones que se aprovechan de ese marco legal. Y lo que está en entredicho en nuestro país es precisamente eso. Porque lo que han hecho en la educación es ilegal. Que el señor no se inhabilite porque tiene acciones en esa es ilegal. Y podemos estar toda la mañana, no son ilegales. Pero muchas veces en Chile la discusión no es esa. Es que corresponde y que no corresponde hacer. Por eso mismo, Julio, sumándonos a eso, queremos invitar a la gente a que nos mande sus casos, porque bienvenidos va a responder. Por supuesto, queremos ayudarlos a muchos chilenos que necesitan información y cómo defenderse frente a casos, por ejemplo, como este. Nuestra abogada está aquí. Bienvenidos 13@13.cl para que envíen sus casos. Es el correo. Sí, esta es la hora del consumidor, no se lo pierda cada semana nuestra abogada y hablamos al calzón quitado. Así es, esa es la idea. No, literalmente. Bienvenida, pero abogada. Lo tratamos de Muchas solucionar gracias. los temas acá y entregar información y hablar las cosas como son. Muy amable, abogada. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Por el espacio. Estupenda usted, hay que Gracias. decirlo. Muchas gracias.